Hola, en este video les voy a presentar una definición del área de la ciencia conocida como química y discutiré las características de los estados de la materia. Química es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y los cambios que ocurren en ella. Y quiero hacer énfasis en las palabras materia, propiedades y cambios. Estos términos se mencionarán en esta clase y en las próximas clases. En la química, lo que queremos es hacer una conexión entre el comportamiento de la materia y lo que sucede con las partículas que las componen. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que observamos un evento como este. Observamos lo que sucede cuando se abre una lata de refresco. Al hacer esto, podemos escuchar y quizás hasta sentir el gas que se libera cuando se abrió la lata. La curiosidad científica nos lleva a preguntarnos qué es ese gas, por qué sale cuando abre la lata. Los químicos van a diseñar experimentos para identificar las partículas del gas, determinar de dónde surgen, por qué salen a esa velocidad, a esa presión. En este caso, en el caso del refresco, lo que ocurre es que en el refresco hay un ácido carbónico y este se descompone y en las moléculas que se descompone, una de ellas es el gas CO2 y eso es lo que sentimos cuando se abre la lata. Nota que lo que vemos a nivel macroscópico, que es el gas que sale de la lata, lo vamos a estudiar a nivel microscópico. Lo que se busca es un entendimiento fundamental de la materia. Eventualmente, los resultados de los experimentos deben ser dados a conocer, y esto requiere que los resultados sean representados simbólicamente. Esto es un ejemplo de una observación y cómo con la química podemos conocer lo que sucede. Ahora, regresando a la definición de química y recordando las palabras claves materia, propiedades y cambios, vamos a hablar de lo que es materia. Y aquí les presento una definición bien clásica de lo que es materia. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa espacio. Podemos clasificar la materia en base a su estado, ya sea sólido, líquido o gas. Y yo sé que esto es un tema que deben haber visto en clases de ciencia previamente, pero vamos a tomar el tiempo para repasar las características de cada uno de estos estados. Empezando con el estado sólido. Los sólidos, las partículas están empacadas cerca de unas de otras en posiciones fijas y pueden vibrar. Bien, las partículas que componen la materia nunca van a estar quietas. Siempre tiene que haber algo de movimiento. Al comparar los estados de la materia, existe un balance entre el movimiento de partículas y las fuerzas de atracción entre partículas. En el caso de los sólidos, las fuerzas de atracción entre las partículas son tan fuertes que el movimiento de estas está restringido a vibración. Debido a la cercanía entre las partículas, eso resulta en que el estado sólido sea incompresible. Incompresible quiere decir que ya no se puede comprimir en un espacio más pequeño. Si no hay espacio entre las partículas, muy poco, pero no se puede apretar más. Las partículas del sólido no se mueven libremente. Debido a esto, los sólidos tienen la forma y el volumen fijo. ¿Okay? Mantienen su forma y su volumen al ser recolocados en otro recipiente y no pueden fluir. Ahora bien, dentro de lo que son los sólidos podemos clasificarlos en base al acomodo de las partículas, en base a la estructura. Y aquí tenemos dos grandes familias. Están lo que se conocen como los sólidos cristalinos. En los sólidos cristalinos son aquellos donde las posiciones de las partículas de la materia siguen un patrón repetitivo a largo plazo. Un ejemplo de esto son las sales y también los diamantes. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de un patrón repetitivo? Pues vamos a ver en este caso el diamante. Aquí tienen una imagen de diamante
y vamos a ver cómo se acomodan los átomos dentro del diamante. El diamante es realmente una muestra de carbono puro. Todo lo que tiene son átomos de carbono. Cuando vemos cómo se acomodan los átomos de carbono, en este caso, vemos que tenemos aquí un átomo de carbono, el diamante, y se enlaza a otro átomo de carbono arriba, al lado, atrás y al frente. Y si te paras en otro átomo de carbono, vas a ver el mismo patrón. Arriba, al lado, atrás, al frente. A esto es lo que yo me refiero con que tiene un patrón repetitivo. Los sólidos cristalinos se ven así. Por otro lado, tenemos el caso de los sólidos amorfos. En algunos sólidos, los sólidos amorfos, no hay un patrón repetitivo a largo plazo. Ejemplos de esto serían los plásticos, vidrio y carbón. Aquí tenemos el ejemplo, en la imagen lo que muestra es este carbono, charcoal, el que se usa en la barbecue. En ese caso está hecho también de átomos de carbono, igualito que un diamante. Igualito que un diamante. Pero aquí no se mantiene un patrón o un orden y las propiedades de la materia cambian muchísimo. Ahora vamos a ver el próximo estado, el estado líquido. En el estado líquido las partículas se encuentran cercanas entre sí, pero existe libertad de movimiento. Lo que ocurre es que existen fuerzas de atracción entre las partículas del líquido, pero son menos fuertes que en el estado sólido. Así que las partículas se pueden alejar un poquito más. El movimiento no está restringido a vibración, sino que se mueven bastante más. Es ese movimiento, esa libertad de movimiento, lo que resulta que en el líquido no tiene forma fija y que por lo tanto adopte la forma del recipiente que lo contiene. Se dice también que el estado líquido es un fluido. Los líquidos son incompresibles debido al empaque cercano de las partículas. Aunque las partículas no están tan pegadas como en el estado sólido, aún hay cierta cercanía. Y por eso se dice que los líquidos no se pueden comprimir aún más. Pasando entonces al próximo estado, que sería el estado gaseoso. En el estado gaseoso, las partículas tienen libertad completa de movimiento. Previamente comenté que existe ese balance entre el movimiento de partículas y las fuerzas de atracción entre partículas. En el caso de los gases, las fuerzas de atracción entre partículas son tan bajas y en ocasiones hasta no existentes que el movimiento de las partículas es completamente libre. Tanto así que las partículas van a moverse hasta ocupar todo el recipiente el que lo contenga. Van a seguir chocando y expandiéndose hasta que consigan una pared donde chocar. Es por esto que en el estado gaseoso, las sustancias tienen la forma y el volumen del recipiente que los contenga. Existe mucho espacio entre partículas y en el caso de los gases, este estado sí se puede comprimir. Aquí les presento un resumen de las características de los estados de la materia.